El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como la nieve, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban: ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre, y toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Estamos ante esta solemnidad de la transfiguración del Señor, un hecho que los evangelios recogen de una manera tan particular para alentar a los discípulos ante la experiencia de la cruz, ante el escándalo de la cruz. Jesús ha querido mostrarse como Él es. Hay una explicación que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con lo que es, por así decirlo, el objetivo de la liturgia. La celebración que nosotros hacemos tiene como objetivo principal que se clarifique nuestra mirada para ver al Señor tal cual es. O sea, que en el proceso que vivamos celebrativamente nuestra mirada se clarifique para ver lo mismo que vio Pedro, Santiago y Juan. Eso es el objetivo. O sea, ese es un proceso lento. Y si ustedes se fijan muy bien, Pedro, Santiago y Juan, si bien siempre estuvieron con Jesús, pero no lo vieron como Él estaba. Algunos llegan a decir: Jesús siempre estuvo así, siempre estuvo transfigurado, siempre estuvo de la manera sobrenatural sobre esta tierra. Pero Él se sometió a la encarnación. Y por la encarnación, nuestros sentidos lo perciben simplemente como lo mismo que está aconteciendo a nuestro alrededor, simplemente como una experiencia humana. Pero en ese gesto humano que Jesucristo se muestra todo lo sobrenatural que es como es Dios. Entonces, para eso se requiere de una mirada especial. Hoy día vemos en el libro de Daniel cómo, cuando él dice yo estuve, Daniel continúa su relato de la visión diciendo:
yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. O sea, muestra que es no simplemente una mirada, sino que una mirada que espera. Y es eso lo que hace Daniel, una mirada que espera contemplar lo sobrenatural. La experiencia de llevarlo Jesús al monte, a Pedro, Santiago y Juan, es también una experiencia de la mirada que espera para contemplar la grandeza de Dios. Y esa mirada que tiene Pedro, Santiago y Juan, también estamos llamados nosotros, cada uno de nosotros. Cuando celebramos la Eucaristía, nosotros esperamos en esa mirada para contemplar en el sacramento de la Eucaristía aquel que se transfigura, para ver en el pan y en el vino a Jesucristo el Señor, para contemplarlo verdaderamente y decir, sé verdaderamente, sé realmente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. O sea, eso lo decimos, lo rezamos. Bueno, y es esa la mirada transfigurada. En el fondo, ¿qué estoy diciendo? ¿O qué es lo que se dice? Que Jesús estaba como siempre estuvo. Lo que se transfiguró fue la mirada de Pedro, Santiago y Juan. Y algo que puede ocurrir en nosotros, cuando nosotros caminamos por la vida y vemos todo como más de lo mismo, o como un simple gris la vida, hay tonalidades, hay cosas distintas, hay situaciones que nos hacen cambiar y elevar nuestro espíritu. Eso es una mirada transfigurada sobre la realidad. Y a eso estamos llamados, como cristianos, a mirar este mundo no como todo el mundo lo mira, sino con una mirada que espera, una mirada que quiere contemplar en medio de la realidad la huella del Señor que pasa, la huella del Señor que está presente aquí y ahora, pero que muchas veces por el afán del día, por el correr de las horas, nuestra mirada lo deja pasar. Que este día, al cerrar este día, nos encuentre con una mirada transfigurada. Que logremos contemplar al Señor que está en el que sufre. Que logremos contemplarlo en el sacramento de la Eucaristía. Que lo logremos contemplar en la Escritura. Que lo logremos contemplar en el silencio de nuestra oración. Que el Señor no simplemente pase, sino que lo logremos ver.